Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en un tema que ha estado en boca de todos, o más bien, en los titulares de todas las revistas y redes sociales. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísima expectativa y, seamos honestos, mucha especulación. Vamos a desgranar la verdad por fin, sobre Can Yaman y especialmente sobre lo que Demet Özdemir ha decidido romper el silencio. Prepárense porque se vienen detalles que quizás no esperaban. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Durante mucho tiempo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un auténtico enigma para sus seguidores. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenzikuz, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Sus fans, la legión de seguidores que los adoraba en cada proyecto, vivía pendiente de cada interacción, de cada fotografía, de cada comentario. Parecía que la pareja perfecta de la ficción se había trasladado a la vida real, alimentando sueños y esperanzas de que lo que veíamos en televisión fuera solo la punta del iceberg de una historia de amor. Las especulaciones, como suele ocurrir en estos casos, se dispararon. Que si estaban saliendo, que si se habían casado en secreto, que si estaban a punto de anunciar su compromiso, todo valía. Y claro, Can Yaman con su carisma arrollador y su éxito internacional, y Demet Özdemir, con su talento y belleza, eran la pareja ideal para alimentar este tipo de fantasías. Cada aparición pública juntos, cada guiño, cada detalle compartido en redes sociales era analizado con lupa, buscando confirmación a lo que muchos deseaban que fuera cierto. Sin embargo, la discreción siempre ha sido una característica de Demet, y Can, si bien más abierto, nunca dio confirmaciones definitivas que pusieran fin a los rumores. Pero como suele pasar, la realidad rara vez es tan sencilla como la imaginamos. El tiempo pasó, las series terminaron, y las apariciones conjuntas se volvieron más escasas. Y con esa distancia, los rumores no hicieron más que intensificarse, evolucionando de una posible relación a un supuesto rompimiento, pasando por malentendidos y hasta declaraciones cruzadas que solo alimentaban la intriga. Para los fans, era un verdadero laberinto de información contradictoria. ¿Qué estaba pasando realmente entre estos dos ídolos que cautivaron a millones con su talento y su aparente conexión? Ahora, y esto es lo que nos trae hoy aquí, Demet Özdemir ha decidido abrir la caja de Pandora. Ha roto su silencio de una manera que para muchos ha sido reveladora y para otros, quizás un poco agridulce. No se trata de un simple comentario al pasar, sino de una serie de declaraciones que arrojan luz sobre su relación, o más bien, sobre la percepción de su relación, con Can Yaman. La verdad que ella comparte pone fin a años de especulación y nos permite entender mejor qué ocurrió detrás de cámaras y sobre todo cómo ella vivió todo este torbellino mediático que rodeó su vida personal y profesional. Lo primero que Demet ha querido aclarar, y esto es fundamental para comprender la dimensión de sus palabras, es que la química que se veía en Erkenzikuz era en gran parte profesional y muy bien ejecutada. Obviamente trabajar tan de cerca con alguien, compartir escenas tan intensas y pasar tantas horas juntos en el set, puede generar un vínculo especial. Es innegable que la complicidad actoral se eleva a otro nivel cuando los actores conectan profundamente con sus personajes y entre sí. Pero ella enfatiza con una claridad meridiana, que nunca hubo una relación romántica seria y profunda, como muchos llegaron a creer basándose en las fantasías que proyectaban. Lo que se construyó, según sus propias palabras, fue una amistad sólida, una complicidad artística muy fuerte y un respeto mutuo por el trabajo del otro. No está negando la conexión, ni mucho menos la química que desbordaba la pantalla, sino matizando su naturaleza y distinguiéndola de una relación amorosa. Ha sido muy sincera al decir que toda la atención mediática y las expectativas de los fans fueron, en ocasiones, abrumadoras. Ella, como artista, entiende perfectamente que sus seguidores se encariñan con los personajes y las historias que ven en televisión, y que, como resultado, desean verlos felices también en la vida real. Es un reflejo del profundo impacto que puede tener una historia bien contada y personajes entrañables. Sin embargo, ella recalca la importancia de poner un límite entre la admiración genuina y la invasión de la privacidad. Y por lo que se desprende de sus declaraciones, sintió que ese límite se estaba cruzando constantemente durante un tiempo considerable. La presión de mantener una imagen pública, de satisfacer las expectativas de una audiencia global,
de vivir una vida que en parte era creada y moldeada por la percepción de otros, debió ser una carga agotadora y un desafío constante. Demet ha explicado con detalle que ella siempre ha sido una persona reservada con su vida personal. Prefiere, y esto es una constante en su forma de ser, mantener esos aspectos de su vida en un ámbito privado, alejado del escrutinio público constante. Y aunque entiende la fascinación que generan las vidas de las celebridades, a veces le resultó increíblemente difícil separar su vida profesional de la personal, especialmente cuando los rumores se volvían tan persistentes y, en ocasiones, distorsionaban de manera flagrante la realidad. La constante atención sobre su relación, o supuesta relación, con Can Yaman a menudo eclipsaba el verdadero éxito de su trabajo, la dedicación que ponían en la serie, y el esfuerzo colectivo que implicó la creación de Erkencicus. Es particularmente interesante escucharla hablar sobre Can. En sus palabras, se percibe un gran aprecio por él, tanto como colega como persona. Destaca, y esto es un reconocimiento sincero, su profesionalismo, su energía contagiosa en el set y su innegable talento actoral. No hay resentimiento en su tono, no hay reproches hacia él, sino una mirada madura y reflexiva sobre una etapa de su carrera que sin duda, fue muy importante y definitoria. Lo que sí deja claro, y es el núcleo de sus declaraciones, es que aunque compartieron momentos muy bonitos, una conexión genuina y un éxito inmenso, la chispa que encendió la imaginación de sus fans no se tradujo en una relación romántica duradera en la vida real, al menos no de la manera que muchos anhelaban. La verdad sobre Can Yaman, al menos desde la perspectiva de Demet Özdemir, es que fue un compañero de viaje en un momento crucial de sus carreras. Un compañero con el que compartió risas, desafíos creativos y un éxito monumental que trascendió fronteras. Y si bien el público adoraba la idea de ellos como pareja, la realidad era un poco diferente, más enfocada en la amistad sólida y la colaboración profesional que tanto rédito les dio en la pantalla. Ella ha querido poner fin a los mitos y a las narrativas especulativas, no con la intención de decepcionar a nadie, sino para reivindicar su propia historia, su verdad personal y su derecho fundamental a la privacidad. También ha abordado indirectamente las habladurías sobre supuestos problemas o enfrentamientos entre ella y Can. Según sus palabras, y esto es importante para desmitificar ciertas teorías, no hubo mayores conflictos o discusiones que trascendieran lo normal en cualquier ambiente laboral. Más bien, como en cualquier relación laboral donde interactúan personas con personalidades distintas, hubo momentos de entendimiento y de ajuste, de negociación de ideas y de coordinación de esfuerzos. Pero la idea de una enemistad profunda o de un distanciamiento dramático es, en gran medida, un producto de la ficción que los fans y ciertos medios han creado y perpetuado. Ella valora enormemente la experiencia que vivió junto a él y el aprendizaje mutuo que ambos obtuvieron de esa etapa tan intensa de sus carreras. Esta ruptura del silencio de Demet Özdemir es un recordatorio importante y necesario de que las celebridades, a pesar de su exposición pública, son seres humanos con vidas privadas. La línea entre la ficción que crean en sus roles y la realidad de sus vidas personales a veces se vuelve muy borrosa para el público, y estas declaraciones ayudan a restablecer esa distinción. Su honestidad nos permite ver más allá de los titulares sensacionalistas y comprender que las relaciones, incluso las más mediáticas y deseadas por el público, tienen sus propias dinámicas internas, sus propios ritmos y, sobre todo, sus propias verdades. Ella ha utilizado esta oportunidad para, de alguna manera, recuperar el control de su narrativa personal y profesional. Ha querido ser ella quien ponga punto final a las especulaciones que han rodeado su figura y su relación con Can Yaman, presentando su versión de los hechos de una forma serena, madura y fundamentada. Y esto, para sus seguidores más leales, aquellos que valoran su integridad y su talento, es algo muy valioso. Les permite entender que su admiración puede y debe seguir centrada en su talento actoral, en su personalidad y en su carrera, sin necesidad de inventar o idealizar aspectos de su vida privada que no corresponden a la realidad. Entonces, ¿cuál es la gran verdad sobre Can Yaman al descubierto, según Demet Özdemir? La verdad es que si bien hubo una conexión innegable, una química actoral espectacular y un éxito profesional sin precedentes, esta conexión no se materializó en un romance duradero en la vida real. Lo que los fans vieron y adoraron fue una química artística deslumbrante, amplificada por el talento de dos grandes actores que supieron dar vida a sus personajes de una manera inolvidable. La historia de amor que muchos soñaron existió en la pantalla y deslumbró a millones de espectadores, pero no así en la vida real, al menos no de la forma intensa y romántica que se fantaseaba y que se alimentaba con cada rumor.
Lo que Demet nos deja con estas declaraciones es una lección valiosa sobre la importancia de la privacidad en la vida de cualquier persona, pero especialmente en la de quienes están bajo el constante escrutinio público. Nos enseña sobre la madurez al afrontar la fama y sobre la crucial diferencia entre la admiración pública, que puede ser inmensa y apasionada, y la realidad personal, que es íntima y privada. Es un mensaje poderoso para que todos reflexionemos sobre cómo consumimos la información de las celebridades, cómo interpretamos sus interacciones y hasta dónde llega nuestra capacidad, y nuestra ética, de especular sobre sus vidas privadas. Ella, con su valentía al hablar de forma clara y directa, nos da la oportunidad de conocer una parte más auténtica de su historia, cerrando un capítulo que durante mucho tiempo estuvo abierto a la interpretación y a la imaginación de todos. Y hasta aquí llegamos con este fascinante destape. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta revelación y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre Demet Özdemir y su relación, o más bien, la percepción de su relación, con Can Yaman. Es un tema que ha dado mucho de qué hablar, y siempre es interesante, enriquecedor y necesario escuchar las voces de los protagonistas para contrastar las versiones y aproximarnos a la verdad. Pero ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Les sorprendió lo que escucharon, o ya lo intuían? ¿Creían firmemente que había algo más entre ellos, o consideraban que la química era puramente profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les pareció interesante e informativo y les mantuvo pegados a la pantalla, no duden en regalarme un gran like. Su apoyo significa el mundo para nosotros, nos motiva a seguir investigando, produciendo y trayendo contenido de calidad como este. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que le pueda interesar este tema y que disfrute de estas revelaciones. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para unirse a nuestra creciente comunidad y activen la campanita para que se enteren de inmediato cuando publiquemos nuestro próximo vídeo. No se lo querrán perder, porque siempre tenemos sorpresas preparadas. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura informativa. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.